Recibimos a Fernando Iglesias, diputado nacional. Gracias, Fernando, por aceptar la invitación. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, acá estamos trabajando en el despacho, pero con ganas de charlar un poco con vos. Bueno, me parece bárbaro. Muchísimas gracias. Quiero que me expliques algo porque al día de hoy no lo entiendo. Esta mirada sesgada y la cooptación por parte del kirchnerismo, del peronismo, a raíz de los derechos humanos y lo que aconteció aquel 24 de marzo, ¿sí? En la dictadura militar. ¿Qué me podés decir al respecto? ¿Cómo me lo podés explicar? Bueno, creo que forma parte de la tradición peronista, la de apropiarse de luchas que han sido de toda la sociedad argentina, de hacerlas propias, transformarlas en banderas del peronismo, es decir, arrebatárselas a la parte de la sociedad argentina que está de acuerdo y que no es peronista, y terminar mancillándolas, ensuciándolas y tirándolas al barro. Pasó eso con los sindicatos y con las luchas por los derechos de los trabajadores. El peronismo, existía una larga tradición de sindicatos socialistas, comunistas, anarquistas, radicales. El peronismo se la apropió, hizo de todos los sindicatos una sucursal del peronismo, y la justicia social, en vez de ir para adelante, fue para atrás, y no hace falta decir lo que es hoy la CGT. Lo mismo hicieron con las luchas feministas, que por supuesto tienen un objetivo loable, que es la igualdad entre hombres y mujeres, pero que han llegado a extremos de una especie de racismo anti-hombres insoportable, que también han hecho naufragar. Recordemos que teníamos un presidente que decía que había acabado con el patriarcado mientras le pegaba a la mujer. A la mujer, sí, en la Quinta de Olivos, sí, ¿no? Sí. Y con los derechos humanos sucedió lo mismo. Yo he acompañado a las madres cuando había que acompañar a las madres, que era cuando estaba la dictadura, y ellas tuvieron una actitud muy valiente, y por muchos años fueron una referencia moral para toda la sociedad argentina. Eso lo agarró el kirchnerismo, lo metió adentro, lo transformó en una bandera partidaria, y terminamos con Eve de Bonafini aplaudiendo los atentados a las Torres Gemelas, insultando a los albañiles paraguayos, haciendo negocio con la Universidad de las Madres y con Sueños Compartidos con Jock Lender. Bueno, el desastre que es hoy los derechos humanos y el carácter absolutamente parcial que ha tenido este 24 de marzo, como todo. Sí, derechos humanos para algunos, ¿no es cierto? Sí, además es fundamental. Nosotros la semana anterior planteamos, se cumplió el 20 de marzo, se cumplieron 5 años del establecimiento de la cuarentena. De la cuarentena, exacto. Y hace 5 años que yo vengo planteando crear una comisión investigadora de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena, la CONADEC, la llamo, y que fueron muchos, que van desde violaciones a los derechos humanos, que han sido las mayores de la democracia. Ha habido desapariciones seguidas de muerte, chicas que salieron a comprar alimentos para su familia, como Soledad Morales en San Luis, salió a comprar alimentos para los chicos, no tenía barbijo, la detuvieron, apareció muerta en la comisaría, supuestamente suicidada, una cosa absurda. Bueno, han hecho de todo, además de lo que han hecho con las vacunas, ¿no? Con todo el vacunatorio VIP que han hecho. Exacto. El vacunatorio VIP, el rechazo a las vacunas Pfizer, al principio, cuando más se necesitaban, y eran las vacunas de mayor calidad, los negociados con AstraZeneca, sin después presentar juicio por los incumplimientos de AstraZeneca, la Sputnik, que dieron sin tener aval prácticamente de ninguna agencia de salud, de sanidad respetable en el mundo. Seguí con el vacunatorio VIP, seguí con las festicholas en olivo. Bueno, todo eso merece ser investigado y forma parte de la defensa de los derechos humanos actuales. Exactamente. De hoy, ¿no? En cambio, estamos dando vuelta con 50 años y con una historia absolutamente distorsionada que forma parte del delirio del peronismo y de quienes se someten al síndrome de Estocolmo. No, sin dudas. Además, lo más, yo no sé si tragicómico, pero yo te diría trágico, es que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, recordemos al gran Zaffaroni también, durante la dictadura no firmaron un solo habeas corpus, pero no solamente eso. Néstor Kirchner, cuando era intendente de la ciudad de Río Gallegos, les prohibió
les prohibía a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí?, llevar adelante manifestaciones en Santa Cruz. Sí, está claro. Bueno, pero eso es típico. Quienes estuvimos con las madres de Plaza de Mayo en el momento en que lo que hacían tenía un valor de desafío y de lucha contra una dictadura salvaje y horrible, somos unos, y los que ahora se subieron tardíamente y se subieron cuando los militares, el partido militar como organización política estaba completamente derrotado, fueron el kirchnerismo peronista. Recordemos la historia del peronismo en todo eso. Fue el Perón el que alentó a las organizaciones guerrilleras que cometieron horrendos crímenes, sí, en particular montoneros. Fue el peronismo el que después quería, con su candidato Luder, validar la autoamnistía que se habían otorgado los militares. Fue el peronismo el que se negó a participar de la CONADEP y de los juicios a las juntas. Fue el peronismo el que, después de que el radicalismo y Alfonsín en particular hubieran logrado una condena tanto de las cúpulas guerrilleras como de las cúpulas militares, fue el peronismo con Menem el que las amnistió, y fue después otra vez el peronismo el que rehabilitó todo eso de manera partidaria, parcial, y solamente de un lado, solamente exacto, contra y las condenas contra los terroristas montoneros nunca fueron ni investigadas ni impulsadas. Así que me parece que es inútil hablar del oportunismo de siempre y del uso de esta tragedia, que es probablemente la más terrible de nuestra historia, con fines partidarios y políticos. Sin duda, sin dudas. Y ahora fíjate, algo que llama mucho la atención, o no, proveniendo del kirchnerismo, la verdad que no llama nada la atención, pero digo, a este gobierno lo tildan de fascista, pero cuando, por ejemplo, en el día de ayer se publicó este spot por el 24 de marzo, con foco en la violencia de Montoneros y el ERP, a raíz de Agustín Laje, poco menos que lo denostaron. Digo, ¿por qué no permiten, sí, que se conozca la otra parte de la historia? Porque no les conviene, porque es fácil insultar a Laje y es difícil demostrar que sus argumentos son falsos, porque yo he escuchado todo el video y he encontrado, para empezar, muchísimas cosas que yo dije, que yo y algunos dijimos hace ya muchísimo tiempo, conviéndonos en aquel momento en una situación de mayor aislamiento. Entre el gobierno peronista de 1975 y la dictadura militar de 1976 hubo mucho más continuidades que disrupciones, porque las desapariciones, los exilios, los asesinatos, el terrorismo de Estado empezó con el gobierno peronista, ya lo sabía. Exacto. En 1975, ¿no? Totalmente. Entonces, de acuerdo. Bueno, no lo pueden discutir, no lo pueden refutar y por lo tanto recurren a lo único que saben hacer, que es insultar. Diputado, muy buenas tardes. Miguel Riza lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto. Escuchaba atentamente el relato histórico que venía haciendo a lo largo de la historia del peronismo, ¿no? Lo que pasó con Perón, lo que pasó con Menem, lo que pasó con Kirchner, después con Cristina. Y la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Cuántos peronismos hay? Fernando, ¿nos recibís bien? Hola. ¿Ustedes me están escuchando? Ahí te escuchamos bien. Ahora sí. Ahí te escuchamos bien. No sé si escuchó el final de mi pregunta. Sí, perfectamente. Hay infinitos peronismos y hay uno solo. Infinitos peronismos porque el peronismo arranca como una variante argentina del fascismo, con una declaración de admiración muy clara de Perón hacia Mussolini, y había visitado la Italia fascista, admiraba ese modelo y a Hitler, implementarlo, ¿no? Franco. Bueno, con Hitler es menos, yo no conozco ninguna afirmación de Perón de elogio a Hitler, sí a Mussolini. Sí, pero le ha abierto las puertas a infinidad de nazis. Eso es cierto, eso sí, pero no había me parece un intento de reproducir el modelo nazi, sino el fascista. ¿Cómo se ve en el caso de los sindicatos, ¿no? La Carta del Laboro, los sindicatos argentinos están organizados igual que la Carta del Laboro de Mussolini. Así que fueron fascistas
en los 40, 50, después volvieron con una variante Fidel Castrista, que eran los montoneros y los grupos de la JP y la izquierda peronista. Sí. Al mismo tiempo reinventaron el Somatén catalán, es decir, la AAA, y reprimieron a sus propios compañeros, y había una guerra entre las bandas del peronismo de izquierda, los montoneros, y el peronismo de derecha, la AAA. Después provocaron con ese pasaje del terrorismo a la represión estatal. En los 80 fueron socialdemócratas en el mundo, fueron socialdemócratas con FIA, en los 90 neoliberales en el mundo, fueron liberales con. Te estamos perdiendo, Fernando, estamos perdiendo la señal. Te vamos a pedir si te podés correr un poquitito de donde estás, a ver si la señal es mejor. A ver ahí. No te estamos recibiendo, Fernando, ¿eh? No sé si nos estás escuchando. Claro, en el Congreso es todo un tema, la señal, ¿no es cierto? A través de los teléfonos celulares. ¿Se cortó el contacto? Bueno, vamos a tratar de recuperarlo. Bueno, bien, deja muy en claro el diputado Iglesias todo lo que aconteció con el peronismo, ¿no es cierto? Peronismo de derecha, peronismo de izquierda. Bueno, era un poquito la respuesta a la pregunta que vos le estabas haciendo, ¿no es cierto? Infinidad de peronismos que combatían entre sí. Y bueno, te tenemos nuevamente en contacto telefónico, Fernando, así es, ¿verdad? Sí, te estaba diciendo que el peronismo son infinitos, fueron fascistas, socialdemócratas con Gafiero, fueron Fidel Castrista con los montoneros, fueron represivos de ultraderecha con fueron neoliberales con Vélez y fueron bolivarianos con los Kirchner. No hay ninguna continuidad ideológica en el peronismo, lo que hay una continuidad de ambición de poder y de un partido que cuando está en el gobierno es una mafia, y cuando está en la oposición es el Club del Helicóptero y el Partido de la Impunidad. Son golpistas. Golpistas. Me parece que ese es el término que les cabe. Bueno, esa forma parte del método. Sin duda el método peronista es golpista. Perón está presente en el golpe inaugural, el de 1930. Está la foto que yo he puesto en la tapa de mi libro, sí. En su momento, hace ya 10 años, con Uriburu, llegando a la Casa Rosada para voltear a Irigoyen. Después armaron la línea histórica San Martín, Irigoyen, Perón, pero resulta que a Irigoyen, entre los que lo voltearon, estaba Perón. Así que sí, fueron golpistas también contra De la Rúa, fueron golpistas contra Alfonsín, fueron golpistas contra Ilía, apoyando el golpe de Onganía. Intentaron ser golpistas con Macri y no le salió, y lo siguen intentando hoy y tampoco le sale. Seguro. Ahora, el escenario actual me parece que es muy distinto, porque ya los golpes no se generan por la cantidad de personas que pueda haber en la Plaza de Mayo. Me parece que todos nos dimos cuenta de eso. Sí, no hay duda de que eso es así, y de que el país ha cambiado. Creo que las posibilidades hoy de un derrocamiento de cualquier gobierno son mínimas, pero hay que estar muy atentos porque el peronismo siempre tiene alguna forma de resucitar y de reposicionarse. Creo que están en una gran crisis y espero que no la superen, porque el rol que han cumplido en la historia argentina es nefasto. Sin lugar a dudas. Fernando, te agradecemos infinitamente tu tiempo y tus consideraciones vertidas aquí en la Cocina de las Noticias por Continental. Ha sido muy amable. Al contrario, muchísimas gracias. Saludos. Fuerte abrazo. Hasta luego. Lo escuchabas al diputado nacional Fernando Iglesias.